se quejen, tanto los del pacto histórico como los youtubers e influencers. Ustedes, en su afán de hacerle mal a la imagen del Abenarco, lo que hicieron fue ayudarlo a inflar y hacer a ese hijo de puta más visible. Ni siquiera ustedes conocen lo que se llama publicidad contraproducente o reversible a los fines con que se crea. El pacto histórico no supo ni ganar, ni proteger un proyecto, ni defender a Petro. Que les quede claro, mucho menos supieron proteger a un pueblo, ni a sus más de 12 millones que se ilusionaron y lucharon. Y no era para tener que irse desilusionados, desmoralizados. Lo peor es que ustedes permitieron que les pisotearan los anhelos y el futuro. Es lo más humillante que hay. Perdieron, no por lo digital, ni por la injerencia extranjera, ni por el fraude. Eso se conocía que iba a pasar. Y ustedes tenían con qué ganar, y de sobra, porque claramente, ustedes tenían más votos que Abenarco. Eso es clarísimo. Todo empezó permitiendo que se hicieran elecciones con un software que había que cambiar sí o sí, existiendo una sentencia de las Cortes. Luego permitieron, y a su vez legitimaron el fraude y el delito de Abenarco con más de 3 millones de firmas. Eran falsas y manipuladas por la registraduría, y luego, validadas por el CNE, la Procuraduría, la Fiscalía y el Pacto Histórico. Ninguno hizo nada con delitos como esos, fraude y engaños al pueblo y a los entes del Estado, que violan todo principio de transparencia, ética, moral y legalidad. No se quejen. Ahora, que han permitido hasta Bacrin disfrazadas de partidos políticos, les dan personería jurídica para que hasta lleguen al gobierno. Han permitido legalizar grupos de narcos, sicarios y criminales llamados paramilitares con licencia del Estado, dotándolos hasta los dientes con armas compradas por el Estado con el dinero del pueblo, para que con esas mismas armas asesinen al mismo pueblo. Un circo total, y eso para ustedes es democracia. Como decía Jaime Garzón, para ustedes los políticos eso es folclore. Ven que no existe ninguna democracia. Tenemos es un sistema creado por criminales, administrado por criminales, con leyes creadas por criminales para manipularlas y salir siempre impunes. Y todos, disfrazados de políticos, procuradores, contralores, registradores, fiscales, jueces, altas cortes, ejército, policía, dijín, sijín, mancomunados con toda clase de criminales, terroristas y narcobanqueros ladrones, etc. Ven la magnitud del mierdero en el que vivimos y nos tienen sumergidos unos hijueputas, a la mayoría de colombianos. Perdieron por tanta estupidez en lo análogo, y dos tácticas militares muy sencillas que inclusive Petro conoce muy bien. No lo entendieron nunca. Cegados, cerrados de cabeza en puras ideologías que solo sirven, pero para poner en práctica después de ganar las elecciones, que era el factor principal. Pendejos, nunca entendieron eso tampoco. Ahora atenidos como bobos al reconteo, o escrutinio, idiotas que aún no entienden lo que significa ganar, y evitar una desmoralización y un gran desgaste, y mover muchísima gente, de la cual ya muchos dijeron no, y no asistieron más de la mitad de los que se registraron, abogados y jueces electorales, es porque están mamados de ser usados, y tener que terminar aceptando una derrota más, como pasó en la primera vuelta. Ni eso han entendido los del pacto histórico. El gobierno también falló por la falta de coordinación con el pacto histórico. La policía, fiscalías, etc., de varias regiones no obedecen ni al ministro ni al presidente, porque trabajan para los criminales gobernadores, alcaldes, Bacrin, etc., de esas regiones. Simple, el gobierno como tal tenía tareas importantes sabiendo que venían las elecciones, y era llenar el país de conciencia de no vender el voto, de investigar, crear grupos vestidos de civiles para arrestar a compradores de votos en flagrancia, haciéndose pasar como vendedores de votos. Una vez le pagaran, se consuma el delito, y ahí sí arrestarlo para que después no lo deje libre la fiscalía. Idiotas, ni eso han aprendido, a cómo se arresta a los criminales, para que no queden libres, y no haya más impunidad, ni se alimente el círculo vicioso del crimen. Por eso no se avanza en seguridad en el país, porque los sueltan por mal procedimiento y falta de pruebas, y porque hasta fiscales o jueces se venden y hacen uso del vencimiento de términos. Por eso necesitamos una constituyente, porque si no cambiamos todo eso y lo mejoramos, seguiremos sumergidos en el mismo mierdero. Muchas tácticas legales pudo hacer el gobierno y no lo hicieron. Creyeron que por mejorarle las condiciones a los colombianos, no iban a vender su voto. Pues bájense de esa nube porque tampoco han entendido al pueblo, los adultos mayores, los indigentes. En los parques, centros de los pueblos y ciudades está la mayoría de votantes que consiguió Abenarco comprando votos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Esos adultos mayores no llegaron a esa edad sin luchar porque cambiara y tuviéramos un mejor país. No, ellos lucharon, igual que muchos hoy día. Lo que pasa es que se mamaron de que se repita la historia de ilusionarse, ir a votar, y que le salgan con un chorro de babas. Ahora, porque llegó un gobierno que sí cumple por primera vez en nuestra historia, no quiere decir que les crean, y que vayan a votar por ustedes, pendejos. Se requiere continuidad, y que
que se afiance un proyecto en la sociedad para que les crean, y esos adultos mayores opten por no vender el voto. A ellos les vale 3/4 de mierda, porque a lo largo de su vida nunca nada cambió, siempre empeoró, les da lo mismo gane quien gane. Entonces prefieren recoger la platica del Estado y la de los criminales. Al vender el voto y ganarse esos pesos, también ganan por lado y lado, que a manera de ver de ellos es mejor que ilusionarse como un huevón, y perder quedando desmoralizado, desgastado, y ver desvanecer sus anhelos y su futuro, que es humillante, y lo peor quedarse sin la perra y sin la vaca. A ver, ustedes desde sus privilegios ganando 52 millones al mes, camionetas de alta gama, guardaespaldas, etc., mientras al mes el pueblo solo gana miserables 2 millones con transporte incluido, tiene que montarse a un transporte de mierda y mamarse 2 y 3 horas en solo la ida. A ver cómo sobreviven malparidos. Entiendan que sobrevivir no es vivir. Han tercerizado hasta nuestros derechos fundamentales, de escoger, decidir y votar, entregándoselos a los congresistas. Por eso es la corrupción, imbéciles. Entiéndanlo de una vez. Todos esos hijueputas usan nuestros derechos para enriquecerse y hacer negocios torcidos, y se enriquecen mientras hacen más miserable, pobre, desigual, y dejan al pueblo sumergido en la violencia a la deriva y a merced del crimen. Se demoran hasta 4 años para una hijueputa reforma, cuando con las tecnologías que hay hace rato, se puede hacer digital, eficaz, barato, e instantáneamente, se conoce un resultado, y por decisión popular. Eso es democracia, y el pueblo obtiene en un día una decisión a favor, porque nunca el pueblo votará en su contra. Pero mientras sean esos hijueputas criminales, congresistas, etc., los que escojan, decidan, y voten por nosotros en el Congreso, no se quejen de la corrupción, idiotas. Aún ni han entendido qué es democracia. Tampoco han entendido que para ustedes, un día en el Congreso para el pueblo, son 10 años de retroceso. Por eso la gente se mama de esperar y esperar para que los vuelvan a desmoralizar, a humillar tumbándoles las reformas, etc. Todos son unos hijueputas que mientras juegan como pendejos a una falsa democracia, que nunca ha existido. Con Petro se avanzó, hubo un poco de dignidad y democracia, pero eso no basta, había que seguir con ese proyecto, por eso, había que ganar, de lo contrario todo eso se va para la mierda, y quedará en el olvido, porque un país requiere mínimo 3 gobiernos para avanzar, limpiar las instituciones, y crear ahí sí, una democracia con leyes verdaderas, y más fuertes que pueda seguir, y que más gente la apoye, donde sea el partido político que sea, debe ser una especie de universidad política, y que así sea uno solo el que salga o sea corrupto, se judicialice al presidente del partido, a sus altos mandos, y al criminal, inclusive revocándole de una vez y sin titubeos la personería jurídica, y prohibiéndoles de por vida con sus familiares participar en política, ni en contratos con el Estado, etc. Si no hay reglas, leyes y organismos serios que las hagan cumplir, igualmente todo vale mierda, y algo que nunca entendieron, es lo que siempre repetía Petro en sus discursos, los últimos serán los primeros. ¡Qué paradoja! Y llegó un pendejo, hace 6 meses, de último y jugando a ganar, sin carrera ni conocimiento y sin maquinaria política, un mequetrefe que ni en el país, ni en el mundo, nadie lo conocía. Solo lo conocían los criminales en Colombia y Miami. Vean la diferencia. Ellos jugaban a ganar las elecciones a como diera lugar. Ustedes estaban jugando a la política y a dar ejemplo de que fanfarronean y fanfarronean. Somos la fuerza política más grande y fuerte del país. ¿De qué sirve si no ganan las elecciones? Si confiaron de lo que no tenían, y era esa confianza de ganar. Si al menos la hubiesen entendido los del pacto histórico, la historia sería otra. Y les ganó las elecciones. Un fantoche de galería. Ahora es famoso en el mundo entero, porque acaba de escribir una hazaña y otra historia, que tumba la que logró Petro. Ojalá esto les haga entender que las elecciones son para ganar, y que todo lo demás que se diga o haga, es y vale mierda.